Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecidos estamos al Señor esta tarde porque hemos recibido la lluvia de primavera. Muchas veces hay personas que la lluvia le causa molestia, otros se aburren, pero yo creo que hoy hay, por ejemplo, plantitas que están contentas, ¿verdad? Las plantas están contentas porque han recibido la lluvia, el riego, y ellas saben que a través de esta lluvia van a recobrar vida. Así tiene que ser nuestras vidas, amados hermanos. Yo creo que hay muchas hermanas que me van a entender mucho mejor por cuando ellas ven que no llueve y sale el sol, comienzan a regar sus plantas. Bueno, hoy Dios las bendijo evitándole que riegan sus plantas por lo menos 2 días, 3 días. Ellas recibieron la lluvia y están contentas. Y creo que nosotros también esta tarde vamos a estar contentos de recibir la lluvia, la agua, que es la palabra de Dios. Yo quiero tratar de compartir unos versículos de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Y versículo 26 dice la palabra de Dios, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que cuando hubo, ¿no es cierto?, la persecución de la iglesia, muchos de los hermanos discípulos fueron dispersados por diferentes lugares. Y eso ayudó para que ellos salieran de Jerusalén y pudieran predicar la palabra. O sea que era un propósito de Dios permitir que los persiguieran para que ellos se dispersaran, porque de lo contrario iban a estar todos ahí en Jerusalén contentos, ¿no? Todos juntos. Y la orden era que tenían que expandir el evangelio. Entonces, si ellos no lo hicieron por la buena, dijo Dios, voy a usar una fórmula. Amados hermanos, estamos en el tiempo que nosotros estamos muy cómodos en las iglesias, muy cómodos entre 4 paredes. Y no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado también a nosotros como discípulos de predicar la palabra. Así que el Señor nos ayude para que cuando venga la persecución podamos predicar. Dice la palabra de Dios que estuvieron un año congregando allí en Antioquía, porque llegó ahí un varón llamado Bernabé, un hombre muy sabio, lleno del poder del Espíritu Santo, de sabiduría. Y él comenzó a ganar gentes para el Señor en aquel lugar. Y se formó una iglesia. Y la gente que no conocía a Jesús comenzaron a mirar en ello, a observarlo. Y dice que por primera vez le llamaron cristiano. Bien. Qué bueno, amado hermano, que la gente diga a nosotros que somos cristianos. Porque hay muchas maneras de llamar, ¿no es cierto?, a la iglesia de Jesús. Yo recuerdo que hace muchos años cuando me convertí, el Señor, estoy hablando de 28 años atrás, mayormente la gente le decían, ahí van los aleluya, ahí van los gloria a Dios, otros dicen los evangélicos. Bueno, evangélicos hay muchos. Aleluya ya desaparecieron porque sabe que antes la iglesia se caracterizaba por eso, aleluya, gloria a Dios, amén. Y en este tiempo parece que esas cosas se apagaron en la iglesia. Ahora necesita la iglesia que el predicador le diga gloria a Dios, diga amén, diga aleluya. O sea que es como que nos están manipulando, ¿no? Para que podamos decir algo. Pero no tiene que ser así. Aleluya significa alegría. O sea, nadie puede decir aleluya si no está alegre. Por eso yo creo que esta tarde usted está alegre y va a decir aleluya por la palabra. Usted va a estar contento. Usted va a decir amén porque va a confirmar que lo que está recibiendo es palabra de Dios. Tiene que decir amén. Porque muchas veces hay mensajes que nos incomodan, no nos gusta. Y entonces como que lo dejamos de al lado. O hay mensajes hermosos, muy lindos, bien adornaditos. Y a usted le gusta ese mensaje, pero no le edificó. A través de ese mensaje usted no le dijeron la verdad, o sea, le adornaron el evangelio.
Le hicieron creer, este es el evangelio que a mí me gusta, ¿ves? Este. No el evangelio que predica el pastor fulano. Porque es muy duro el pastor ese, es muy fuerte. Bueno, dice la Biblia que cuando yo era niño necesitaba leche. Pero ahora, ya siendo grande, necesito el alimento más sólido. Ya necesito otra clase de alimento. Entonces la iglesia se ha criado con mamadera. Siempre la lechita, ¿no? O sea, el hermano, si tiene un problema, está mal, comienza a llorar y dice, el pastor no vino, el pastor no me visitó, el pastor no hizo nada por mí. Y comienzan, ¿no es cierto?, a ser niños espirituales. Pero no estoy hablando de personas que tienen 1 año o 2 en la iglesia, estoy hablando de gente que tiene 20 años, 15 años, y ya tendría, como dice, ser maestro, todavía tiene necesidad de leche, decía el apóstol Pablo. Y por cualquier cosa se ofende con el pastor. Y me voy de la iglesia porque el pastor este es así y el otro, ¿cómo será el que le va a tocar? Porque los pastores no son perfectos. Son seres humanos de carne y hueso como ustedes y se pueden equivocar, pueden errar, pueden fallar. Porque yo no creo que no haya una persona que no falle, ¿no es cierto? No creo que haya una persona que no cometa error. Ya tenía que ser muy perfecto. Ahora, si usted se considera una persona perfecta, va a encontrar defectos en todo lo que ve. Porque usted es perfecto. Pero los demás son imperfectos para usted. Y la Biblia dice, no dice así. El único perfecto es Dios. Y yo y usted vamos caminando por un camino de perfección. Así que, bueno, amado hermano, despojémonos ya, ¿no es cierto?, de esa niñez espiritual y crezcamos y maduremos y recibamos la palabra tal cual está escrita. Porque la palabra no la inventaron los hombres. Dice la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo inspiró esta palabra, es la palabra de Dios. Dice la Biblia que por primera vez le llamaron cristianos. Ahora la pregunta es, ¿usted es un cristiano? Porque no es fácil ser cristiano. Evangélico sí, religioso sí, es fácil. Pero cristiano no. Porque tiene otro significado la palabra cristiano. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Porque yo puedo seguir, ¿no es cierto?, a un hombre, puedo seguir cualquier doctrina, pero tengo que seguir a Cristo. El apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, él seguía a los cristianos, pero no para ayudarlos, sino para encarcelarlos, para matarlos. Y ya había cometido, él aprobado un crimen cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero sin embargo ahora, Pablo fue llamado por Bernabé para que él le ayudara a enseñar en la iglesia. Mira, amado hermano, cuánto puede hacer el poder de Dios de una persona perseguidora, ¿no es cierto? Hacer de que ahora esa misma persona que antes perseguía a la iglesia esté enseñando a los hermanos la palabra de Dios. Entonces creemos que no podemos menoscabar a las personas, ¿no es cierto?, que son ladrones, que son adúlteros, que son personas malvadas, ¿no es cierto?, que no podemos menoscabarla porque de esa persona Dios puede hacer un instrumento en sus manos, puede transformar una vida. Ahora bien, ser cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Dice la palabra que Pablo, después de haber sido perseguidor, ahora era juzgado por el mismo caso de seguir a Cristo. Y en una oportunidad dice que él estaba ante el gobernador Festa y ante el rey Agripa. Y él comienza, ¿no es cierto?, a hacer defensa de su creencia, porque antes él pertenecía a una secta, ahora es seguidor de Cristo. Por eso Jesús le dijo, Saulo, ahora vas a ver qué dura cosa es pegar contra el aguijón. Y ahora Pablo estaba cumpliendo con esa palabra, estaba cumpliendo en su vida. Entonces él le habla al rey, le dice, oh rey Agripa, yo sé que tú crees en los profetas. El rey creía en los profetas. ¿Verdad? Le dijo, tú crees en los profetas. Tú sabes muy bien lo que yo estoy haciendo. Y entonces el rey le dijo,
Saulo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, él conocía las escrituras, ese rey, creía en los profetas, pero no era cristiano. ¿Por qué? Porque no se había convertido. Qué bueno, hermano, que usted se convierta y sea un seguidor de Cristo. Pero tiene que saber que usted, si sigue a Cristo, no es por un tiempo. No, es para siempre. Seguidor significa una persona que imita a Cristo. Un imitador. Y imitadores tenemos muchos, de todas clases de imitadores tenemos, ¿verdad? En la vida. Aún predicadores que imitan a otro predicador. Hablan igual que el mismo predicador, hacen las mismas mímicas porque se pusieron a ver los videos y copiaron o lo vieron predicar y les gustó y entonces ellos hacen lo mismo, son imitadores. Pero él dice que no tiene que ser así, según la gracia que Dios nos ha dado, así enseñemos, así ministremos según el poder que está en nosotros, no imitemos a nadie, porque cada uno sabe lo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, seguir a Cristo, imitar a Cristo, por supuesto que tiene un precio muy alto. Ninguna persona que quiere seguir a Cristo va a ser fácil. No, va a tener que pagar un precio. Y eso es lo que en estos tiempos el cristiano no quiere pagar el precio. Por eso Jesús, en una oportunidad, él enseñó cuál es el precio de que tenemos que seguir para poderle seguir a él. Dice, en una oportunidad una persona se acerca y le dice, Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y por qué le respondió así Jesús? Porque Jesús conocía que ese hombre le quería seguir, pero por interés. Le quería seguir por necesidad. Por eso, vos me seguís a mí, pero mira que yo no tengo riquezas. No tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y viene otro y dice, Señor, también te quiero seguir, pero déjame que vaya a sepultar a mi padre, porque estamos en velorio. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Es fuerte, ¿no? Que alguien esté velando a una persona y que de repente se dice seguidor de Cristo, pero él deja todo, ¿no es cierto? Deja de seguir a Cristo por estar ocupado con los muertos, como dice la palabra. Entonces, ahí vemos, amado hermano, que es un precio muy alto que tenemos que pagar. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que los discípulos, dejando todo, le siguieron. ¿Y qué dejaron los discípulos? Dejaron la barca, dejaron el trabajo, dejaron su negocio. Y sin embargo lo siguieron. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos. Que nosotros le sigamos, no por interés, sino por amor. Que le sigamos a Él porque Él es el camino al Padre. Que le sigamos a Él porque es la puerta de entrar al cielo. No podemos entrar al cielo si no es por Jesús. Ahora bien dice la Biblia, ¿no? Que nosotros, por causa de Cristo, tenemos que sufrir. Ahora, ¿a usted le gusta sufrir? Porque si yo esta tarde le llamo por teléfono y hermano, ¿cómo está? Usted me dice bendecido. Y si usted me llama a mí y me dice, pastor, ¿cómo está? Yo le digo bendecido. Pero no le cuento mis problemas, mis padecimientos. Yo siempre digo, si yo pudiera contarle a usted los problemas, usted se pone a llorar antes que yo. Porque es así el camino de Dios. No es todo color de rosa. No. Hay que sufrir. Hay que padecer. Pero por una causa. La causa de Cristo. Tenemos que soportar muchas cosas como cristianos. Ahora la Biblia me dice a mí que si yo sufro por la causa de Cristo,
Soy una persona bienaventurada, una persona dichosa porque estoy sufriendo por la causa del Señor. Ahora si yo sufro por mis propias consecuencias porque he cometido errores, pecados, porque no obedezco a Dios, entonces sufro y pago las consecuencias de mi propia desobediencia. Una cosa es sufrir en la obediencia y otra la desobediencia. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a su discípulo Timoteo y le enseña que él como discípulo iba a tener que sufrir. ¿Y quién mejor que Pablo para enseñar lo que es un sufrimiento? Un siervo que sufrió cárceles, como él dice, padecí hambre. Muchas veces dice frío, persecuciones. He sufrido traición de malos hermanos, dice, de muchos malos hermanos. Y entonces Pablo le dice, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted sabe que el soldado tiene que sufrir, ¿verdad? Los primeros meses, los primeros 3 meses, 4 meses, cuando uno se incorpora al servicio militar, que hoy ya no existe, pero antes existía, y que bueno sería que vuelva al servicio militar, así muchos jóvenes van a ir a aprender lo que es ser un hombrecito. Yo tuve la suerte de estar nada más que 3 meses en el servicio militar porque me dieron de baja. Pero se sufre en las instrucciones, se sufre que tiene que levantarse temprano, se sufre porque tiene que hacer todo rápido, se sufre porque tiene que respetar a las autoridades. Es un sufrimiento. No es muy lindo el servicio militar de entrada. Pero luego que usted ahí como soldado lo preparan, mire si tiene que ir a la guerra. Mire que va a sufrir hambre ahí en la guerra. Usted va a correr el riesgo de muerte. Y el soldado de Cristo es lo mismo. No hay diferencia. También estamos en una guerra continua. Todos los días estamos en una guerra con el enemigo. Y entonces tenemos que sufrir. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita en el ejército del Señor, ¿no? Ninguno se enreda en los negocios de la vida. Y a causa de eso, de los negocios de la vida, a causa de la ambición, ¿no es cierto? De la avaricia muchas veces. Yo he visto con mis propios ojos a cristianos que estaban bien en la iglesia sirviendo al Señor y se enredaron en los negocios de la vida. Y para ellos era como una bendición de Dios. Pero a la larga terminaron mal. ¿Por qué? Porque dejaron, ¿no es cierto?, las riquezas espirituales para ir a buscar las riquezas materiales. No es malo, pero tampoco es bueno. Porque tiene que ir las dos cosas acompañadas. Lo espiritual, que es eterno, y lo material que perece, también es necesario. Mucha gente puso un negocio y con el tiempo el negocio ha prosperado. Ya los horarios no dan para ir a la iglesia, hay que estar atentos porque la gente viene, justo a la hora del culto vienen a comprarme mucho más todavía. Mire qué astucia, ¿no? Ahora y el apóstol Pedro también enseña algo. Qué bueno que son los apóstoles de antes, ¿no? Qué enseñanza que tenían, ¿eh? Eran verdaderos apóstoles. Dice en 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Sufrí y lo soportáis. Eso es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para que esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Vio qué enseñanza? ¿Qué gloria tiene que usted sufra si ha pecado? Pero qué bendición, dice la Biblia, tenemos si sufrimos por Cristo. Porque Él sufrió por nosotros. Jesús hubiese querido, no hubiese ido a la cruz.
no hubiera soportado los azotes, no hubiera soportado nada. ¿Por qué lo podía hacer? Porque aquel le dijo al centurión, si tú eres el Cristo, bájate, el soldado, bájate de la cruz, sálvate tú y sálvanos nosotros. Mire qué arrogancia, ¿no? Aún estaba ya a punto de la muerte, no se humilló. En cambio el otro dijo, Señor, te ruego que te acuerdes de mí. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Qué bueno que no es cierto reconocernos que somos malos, que somos pecadores, que nos tenemos que arrepentir. Qué feo cuando una persona se considera ya muy espiritual, ¿no? Y comienza a señalar con el dedo al prójimo, al otro, al hermano. Y dice, no, pero este es un pecador, este es un mundano, y comienza a juzgarlo. Él mismo lo juzga. Y dice la Biblia que con el juicio que juzgás será juzgado. Hermano, tengamos cuidado. No juzguemos a nadie. Deje que el Señor se encargue de eso. Porque habrá un justo juicio. Entonces te siga Jesús. Siga sus pisadas. Siga en obediencia. Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Por eso no es fácil caminar, porque estamos llevando una cruz. Recuerda que Jesús, cuando iba a la cruz del Calvario, al monte, él llevaba una cruz y llegó un momento que estaba tan cansado, ¿no es cierto?, debilitado, que no pudo soportar. Dice la Biblia que entonces se cayó de rodillas. Entonces ahí cuando ese hombre Simeón le pudo ayudar a llevar la cruz. Amados hermanos, es necesario que usted lleve su cruz. Que otros nos ayuden con oración está bien. Y usted me dirá, pastor, yo no tengo ninguna cruz. Sí. Eso que usted ora siempre, que está en usted, y que parece que no hay respuesta, y ora, y pasan días, meses y años, y siempre está ahí. Esa es la cruz que usted tiene que saber. ¿Por qué esa cruz le lleva a usted a orar? ¿Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué le dijo cuando estaba orando en Getsemaní antes de ir a la cruz del Calvario? Padre, si es necesario, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Amado hermano, hay cosas que nosotros no queremos pasar en esta tierra, ¿verdad? Y nos han predicado mal en estos últimos tiempos, porque antes no era así. Ahora toda bendición, toda prosperidad que Dios te va a dar, que Dios me dijo que te diga. Amado, tengamos cuidado. El evangelio de antes comenzaba con arrepentidos y convertidos. Y bautícese para que sean borrados vuestros pecados y venga el tiempo de refrigerio. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos. Ahora, para seguir a Cristo, dice la Biblia que tenemos que hacer algo. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En Jesús no fue encontrada falta. Y muchas veces nosotros aprobamos lo malo, amados hermanos. Lo malo muchas veces nosotros lo llamamos bueno, como dice la Biblia. Lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Examinemos bien qué es bueno y qué es malo. Pues dice la Biblia que no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que no convienen en el cristiano. Pero sin embargo, lo tomamos livianamente. No, pero no es nada. No, pero el Señor es misericordioso, Él es bueno, me ama. Tengamos cuidado, amado hermano. Porque todas esas cosas que parecen pequeñas zorras echan a perder la cosecha que viene pronto sobre nosotros. El apóstol Judas decía, ay de ellos. Está hablando, ¿no es cierto?, a la gente que estaba metida en la iglesia. Porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. ¿Quién era Caín? Usted lo sabe bien, ¿verdad? Pero ¿qué había en el corazón de Caín? Había celo, había envidia. Recuerda que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios miró la ofrenda de Abel y se agradó. Y tomó la ofrenda de Abel y dejó la de Caín. Y Caín se enojó
con su hermano. ¿Qué culpa tenía Abel? Si le estaba honrando a Dios. Su padre había enseñado que la mejor ofrenda era para Dios. Pero sin embargo dice que Caín, en su corazón estaba eso, el celo, la envidia. Y eso se convirtió, ¿no es cierto?, en rencor. Y dice que mató a su hermano Abel. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Mire cuántas personas se han lanzado en el lucro hoy en tiempo. Son avaros, son personas interesadas. Balaam era un profeta y él quería profetizar porque le habían ofrecido muchos presentes, dinero. Y hoy muchos profetas andan por los púlpitos predicando, profetizando por dinero. Y qué feo que es eso, porque eso es lo que entra por el camino del error, dice la doctrina de Balaam. El mensaje de prosperidad nada más, ¿no? Dice, y perecieron contradiciendo el error de Core. Cuánto error hubo en Core, ¿no? ¿Qué hizo Core? Se rebeló contra Moisés. Amados hermanos, que la rebeldía pueda salir de nuestros corazones. Core se rebeló contra Moisés y dijo, nosotros también somos santos. No respetaron la autoridad. Y en estos tiempos muchos cristianos se están rebelando contra las autoridades de la iglesia. Pero que el Señor nos ayude para que no sigamos ese camino de error. Amados hermanos, que podamos convertir como cristianos y decir, yo soy un cristiano verdadero. Y no solo ustedes, sino que la gente diga, este es un verdadero cristiano. Que Dios me le bendiga. Y el Espíritu Santo le ayude a entender la palabra de Dios para guardar y poner por obra. Bendiciones. Hasta la próxima, hermano.